Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si todos nos están escuchando, bueno, me están escuchando sin ningún problema, si están viendo también la presentación sin ningún inconveniente. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar del Distrito Financiero con respecto al punto pivot, aprendiendo más sobre esta herramienta, sobre este instrumento, la verdad, bastante útil, que funciona sobre todo para aquellas personas que les guste el day trading o pues, también que estén buscando ciertos niveles significativos en las jornadas de mercado, pues va a ser una herramienta bastante útil. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero, en donde van a poder encontrar bastante información sobre nosotros, sobre el DFX. Entonces, pues bienvenidos sean todos ustedes. También me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Paola nos estás sintonizando desde la ciudad de Medellín. A Laura que nos está sintonizando desde la ciudad de Bogotá. Tenemos también a Eduardo que nos está sintonizando desde la ciudad de Argentina. Leonardo también de Buenos Aires, Argentina. Bueno, un saludo para todos ustedes. Me alegra que se esté escuchando bien y se vea la presentación sin ningún problema. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar del Distrito Financiero. Entonces, para empezar a contextualizar un poco más con respecto a nosotros, el DFX, el Distrito Financiero es una academia de trading que nace en el 2011 con la finalidad de brindarles a ustedes diferente información y pues de formarlos como traders. Y esto pues claro, viene dirigido para todas aquellas personas que quieren saber más del mundo del trading, más del mundo de las finanzas, de los mercados en general. Con nosotros, el Distrito Financiero, van a poder encontrar, la verdad, bastante información. Pueden ingresar a la parte de los cursos. Van a poder encontrar tanto cursos presenciales, los cursos virtuales están suspendidos por tema de pandemia del COVID-19, pero también van a poder encontrar información con respecto a los cursos presenciales del Distrito Financiero y que adicionalmente también van a poder encontrar diferentes materiales de apoyo, van a poder encontrar los webinars, los cuales pues estamos programando semanalmente, entonces ustedes simplemente acceden y van a poder encontrar toda la información de los webinars que estamos o que realizamos semanalmente por parte de nosotros, el Distrito Financiero. Entonces, bueno, ahí les dejo esa información inicial y que adicionalmente también si ustedes quieren saber más con nosotros, que si quieren saber más y pueden ingresar a la parte de contacto y van a poder encontrar pues toda la información. Igualmente solamente es que pueden diligenciarlo y el equipo se estará comunicando con ustedes sin ningún problema. Y el segundo referente que la verdad nos está tomando como bastante atención, pero sobre todo porque diferentes personas, así como estudiantes, nos han preguntado con respecto a elegir un broker, cómo se debe elegir un broker. Pues aquí, pues más que todo en esta parte les traigo esta información de qualbroker.com, que es una página que nos brinda bastante información con respecto a diferentes brokers, porque claro, cuando nosotros vamos a elegir un broker, es una decisión, la verdad, bastante difícil, es una decisión que tal vez nos puede llevar a tomar algo de tiempo. Entonces, pues con esta página ustedes van a poder filtrar bastante información. Ustedes se pueden ir a la parte de ranking de brokers y ustedes van a poder encontrar un diferente ranking donde van a poder encontrar diferentes brokers con diferentes regulaciones. Que si ustedes están buscando una regulación por parte del Reino Unido, por parte de Australia, por parte de Chipre, de San Vicente y las Granadinas, ustedes van a poder encontrar toda esa información. Y adicionalmente también si están buscando un broker que se centre más en Forex, que se centre más en futuros, que se centre más en commodities, que se centre más en el mercado accionario. Ustedes van a poder ver toda la información, digamos, en esta parte por parte de Equity, el broker, como podemos ver, nos va a dar la información del apalancamiento máximo, de las plataformas disponibles, del depósito mínimo, el spread en promedio que maneja con respecto al activo, que tiene un spread de 1.6, tiene también una regulación por parte de Inglaterra, Dubái, Jordania. Entonces como ustedes pueden, aquí van a poder encontrar toda la información y cuando nosotros vemos más información avanzada vamos a poder ver ya cuáles son los métodos de depósito y de retiro, cuáles son los documentos que solicita el broker para la apertura. Van a poder encontrar bastante información, la verdad, muy interesante, donde ustedes van a poder complementar pues todo esto con respecto al mundo del trading. Entonces, ahí se los dejo pues específicamente. Igualmente, no se preocupen que nosotros el Distrito Financiero pues enviamos diferente información de qualbroker.com, sobre todo porque ellos en su blog están compartiendo información. También van a poder encontrar diferentes guías de trading. Entonces, la verdad es algo bastante útil y bastante como importante para
eh, bueno, información con respecto a los mercados. Entonces, vamos a, aunque se está presentando aquí un momento, un problema técnico, entonces voy a tratar de mirar la conexión a internet, igualmente ya regreso, así que no se preocupen, igualmente ahí les voy dejando la página de qualbroker.com. Ok, listo, ya al parecer se arregló un poco la conexión de red. Igualmente, si se llega a presentar nuevamente unas fallas, se pueden comunicar a través del chat para saber, pues, efectivamente que no se presente ningún problema. Igualmente, les recuerdo a todos ustedes que este webinar va a estar disponible a través de nuestro aliado de FX Empire y adicionalmente también van a poder encontrar la grabación en el canal de YouTube por parte del Distrito Financiero. Entonces, bueno, no siendo más, yo creo que ya hablamos bastante con respecto a nosotros, el DFX, a cual broker que es como la página que más nos gusta utilizar porque, claro, siempre es la pregunta de cómo vamos a elegir un broker, qué brokers nos recomiendan y que adicionalmente ustedes van a poder encontrar aquí el ranking o es la calificación que tiene el broker, que eso les puede llegar a dar, digamos, que un punto de partida inicial. Igualmente no significa que se tienen que casar con esa partida, hay muchos elementos que ustedes tienen que analizar al momento de elegir un broker. Pero bueno, ya digamos que con respecto a eso vamos a empezar con el tema, con el tema del día de hoy, que es hablar con respecto al punto pivot. La verdad es una de las herramientas más utilizadas por parte de los traders y que adicionalmente se puede entender que el punto pivot o el punto pivote es un indicador cíclico, dado que los indicadores cíclicos nos describen cómo se están presentando las fluctuaciones bueno, las fluctuaciones de los precios con respecto a los periodos de tiempo determinado. Entonces, claro, el punto pivot es una herramienta que nos va a ayudar a determinar diferentes niveles de soporte o resistencia, pero no se preocupen que más adelante vamos a hablar de ello, pero lo que nosotros tenemos que empezar como traders es entender que el punto pivot es un indicador técnico, es un indicador que nos va a brindar esa información con respecto a los precios en el mercado, el cual se puede llegar a entender como un indicador tendencial también de cierto punto si nosotros analizamos el largo plazo por parte del punto pivot, dado que si miramos el largo plazo vamos a poder determinar la tendencia que comúnmente se marca a través del gráfico. Claro, puede que no sea tan definida, pero igualmente eso son lo que nos dicen los indicadores de tendencia, es tratar de entender y de ver gráficamente cómo se está presentando el comportamiento de los precios de acuerdo a la tendencia o al movimiento de la dirección de estos que se está definiendo en los gráficos. Luego tenemos los indicadores de momentum, que en sí son indicadores que nos están determinando cómo se está comportando la vitalidad en el activo. Es decir, cuando estamos hablando de la vitalidad es si vamos a hablar, la tendencia alcista que está presentando el euro dólar está marcado fuertemente por los compradores o si los compradores están perdiendo el terreno y los vendedores están nuevamente asomándose, es decir, ese enfrentamiento entre toros y osos. Ahí es donde nosotros vamos a sacar un mayor provecho de esos indicadores de momentum, porque claro, aquí o con el momentum, lo que nosotros queremos comprender es cómo se está presentando la vitalidad en los activos. Luego tenemos los indicadores de fuerza, que son los, como su nombre lo indica, nos están determinando es cómo se está comportando la fuerza en la tendencia. ¿Y esto por qué ocurre? Porque, volviendo con nuestro ejemplo, estamos hablando del euro dólar y nosotros vemos que el euro dólar mantiene una tendencia alcista. Nosotros decimos efectivamente, los compradores están, digamos que efectivamente dominando, pero nosotros tenemos que saber si efectivamente, si los compradores están dominando una mayor fuerza, si ya se está agotando o incluso si no llega a existir fuerza y que simplemente sea por crecimiento meramente de los precios, pero no con respecto a diferentes unidades de volumen o con respecto a otras unidades. Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos la fuerza, porque la idea con la fuerza es poder identificar los momentos de tendencia. Y cuando nosotros identificamos estos momentos de tendencia es cuando nosotros estamos llevándonos mayores beneficios. Entonces, claro, aquí lo que nosotros vamos a hacer es la comparación de las unidades individuales de los precios que se están marcando en los activos y poder medirlos con respecto a las unidades de fuerza que calcula el indicador. Y luego vamos con los indicadores cíclicos que, como lo mencioné anteriormente, son indicadores que trabajan principalmente para hablar y explicarnos cómo se están presentando las fluctuaciones en los precios de los activos.
Entonces, teniendo en cuenta esta idea inicial, vamos a partir hablando con respecto a el punto pivot, o como se conoce también en español, el punto pivote. El pivot point fue creado inicialmente en la bolsa de Chicago con respecto al mercado de commodities, porque de hecho lo que muchos no saben es que cuando hablamos del petróleo con respecto a WTI, este cotiza en la bolsa de Chicago. Entonces, claro, en sí es uno o se creó como un indicador bastante popular para este tipo de activo, sobre todo que es un activo que surge, bueno, es un instrumento que surge en los años 70. ¿Por qué? Porque, bueno, en los años 70 se está empezando el boom del petróleo, ya fue en los años 80 lo que se conoció como el mayor crecimiento que presentó hasta que se dio efectivamente la crisis del petróleo, pero lo que nosotros podemos saber fue que uno de los indicadores más populares de los años 70. ¿Y esto por qué? Porque fue un indicador que se creó inicialmente para los commodities, sobre todo para el petróleo, pero que su adaptabilidad funcionó para cualquier instrumento en los mercados financieros. ¿Y esto por qué? Porque es un indicador tan sencillo, o sea, desde el punto de vista del cálculo matemático, ¿no? Que en sí permitió replicar en diferentes instrumentos y sobre todo que su principal función es que nos va a mostrar los niveles de soportes y de resistencias para los precios en los activos. Es decir, que para nosotros los traders que efectivamente operamos durante ya sea el inicio del mercado o que nos llevamos operamos durante la sesión americana, pero que es un indicador que nos va a mostrar en el gráfico principal cuáles van a ser los niveles de soporte o resistencias más populares o los más relevantes en ese momento con respecto al activo. Entonces, claro, debido a estas características iniciales, el punto pivot se convirtió en uno de los instrumentos o de los indicadores más utilizados por parte de los mercados financieros, o bueno, por parte de los traders, y que adicionalmente durante los años 70 aún estaba como este tema de la revolución tecnológica, pero claro, durante los años 80 y 90 es cuando las bolsas empiezan a tener una actualización bastante fuerte en sus sistemas, las velas japonesas se volvieron muy popular entre los años, sobre todo en los años 90, pero claro, las velas japonesas con el punto pivot fueron una combinación bastante interesante en los mercados durante esa época del tiempo y que adicionalmente se considera uno de los indicadores más importantes porque, claro, simplemente que nos identifique los niveles de soporte o resistencia inicialmente es digamos que es uno de los aspectos más importantes que los traders tenemos que hacer cuando iniciamos la jornada operativa y es identificar los soportes y resistencias más populares o los más relevantes en esos momentos que estén marcando cualquiera de los instrumentos o de los activos. Entonces, claro, es un indicador que funciona bastante, un indicador bastante popular y que nosotros los traders pues seguimos utilizando al día al día. ¿Y esto por qué se debe? Porque su fórmula matemática, como lo está diciendo, es súper sencilla, o sea, desde el punto de vista, a comparación de muchos otros indicadores, pero que al momento en que parte con respecto a la construcción de los soportes y de las resistencias, tiene un significativo o tiene un significado matemático tan importante que efectivamente se refleja en los precios y son comportamientos bastante armónicos con respecto a los mercados financieros. Entonces, claro, eso es un punto muy importante y muy relevante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante con respecto a con respecto al punto pivot. Entonces, en sí, la fórmula matemática parte de que el punto pivot tiene en cuenta el nivel máximo, el nivel mínimo y el precio de cierre y al final a todo esto simplemente le saca un promedio. Pero ¿por qué estamos tomando estos tres puntos y no estamos tomando la apertura ni el cierre? Y esto se debe simplemente a la explicación que nos da una vela japonesa, que adicionalmente es un reflejo bastante interesante con respecto a los mercados financieros. Independientemente que nosotros tengamos una vela alcista que una vela bajista, lo que vamos a tener en cuenta es que siempre va a haber una sombra inferior y una sombra superior o las patas de las velas japonesas, cuando efectivamente una vela se forma. Pero en sí, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que son los niveles más altos y más bajos alcanzados con respecto a las cotizaciones. Es decir, que el máximo y el mínimo van a ser reflejados con respecto a esas sombras. ¿Qué es lo que nos dicen esas sombras? Que independientemente de la fuerza que se determine en los mercados, de la fuerza que se determine en el activo, cuando hablamos del nivel mínimo y del nivel máximo, estamos hablando de las cotizaciones que lograron llegar o que se llegaron a cotizar hasta ese punto en el mercado. Entonces, claro, ¿qué significa? Que independientemente si estamos hablando de la apertura o del cierre, ¿cierto? De ya el cuerpo real de la vela,
lo que a nosotros nos interesa es ver esos niveles máximos y el mínimo, porque no significa que los precios hayan cerrado en ese punto, pero que las cotizaciones estuvieron dispuestas a llegar en ese punto del tiempo, entonces, o del precio con respecto al tiempo. Entonces, esto ya nos está diciendo que esos niveles van a ser significativos y por eso es que el punto pivot va a tener en cuenta los niveles mínimos y máximos, porque en su cálculo ya va a tener en cuenta son las cotizaciones o los niveles que más se lograron llegar hasta ese momento. Entonces es por eso que es muy importante que tengamos en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Ahora bien, vamos a empezar a mirar un poco más este tema de los soportes y de las resistencias. Cuando nosotros hablamos de la primera resistencia, de la segunda resistencia o de la tercera resistencia, o el primero o el segundo soporte, vamos a tener en cuenta que siempre sus cálculos van a estar derivados a la fórmula del punto pivot inicial, que es el promedio de los precios, de la apertura, del máximo, el mínimo y del cierre. Pero claro, ¿cuál va a ser la diferencia? Que para la primera resistencia y ya para la segunda o la tercera resistencia, bueno, sobre todo para la primera resistencia, vamos a tener en cuenta el nivel mínimo de los precios alcanzados y para el primer soporte vamos a tener en cuenta el máximo. Ya si trabajamos con el segundo soporte y al tercer y a la tercera o a la segunda resistencia, lo que vamos a tener en cuenta por parte del soporte es que ya no vamos a tener en cuenta solamente el máximo, sino que vamos a tener el máximo o la diferencia entre el máximo y el mínimo, pero claro, se lo vamos a estar restando, mientras que en la resistencia se los vamos a estar sumando, pero porque, claro, la idea es que nosotros veamos que los precios o los niveles que son cada vez más altos van a trabajar como resistencias y los niveles cada vez más bajos van a trabajar como soportes. Y ya la diferencia con respecto a la tercera resistencia y al tercer soporte es que se va a tomar dos veces la diferencia de precios, pero esta ya no va a ser el máximo con respecto al mínimo, sino que va a ser con respecto al punto pivot. Claro, punto pivot inicial menos el mínimo me va a dar ya el extremo del día y el máximo menos el punto pivot me va a dar efectivamente el mínimo del día. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a entender un poco más este tema de, bueno, de los soportes y de las resistencias que nos brindan el punto pivot. ¿Y esto por qué se debe? Porque a medida que esos soportes, esas resistencias se van alejando de la partida inicial, que es el punto pivot, vamos a tener en cuenta que van a ser niveles más difíciles de alcanzar por parte de los precios. Entonces, ¿qué implica esto? Que si las cotizaciones van efectivamente presentando rompimientos con respecto al primer soporte o a la primera resistencia, nosotros nosotros vamos a ver que efectivamente como que los precios van a tratar bueno, de sobrepasarlas, pero la siguiente va a ser cada vez más difícil. La siguiente va a ser cada vez más difícil. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta ese punto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder encontrar estos puntos pivots? Nosotros los vamos a poder encontrar desde el largo plazo hasta el diario. Entonces, ¿esto qué implica? Y adicionalmente, de aquí en adelante. Cuando nosotros estemos hablando de punto pivot, esta construcción siempre se va a dar en una temporalidad diaria. No significa que nosotros no vamos a utilizar el punto pivot en otras temporalidades. Sí lo vamos a poder hacer, pero la gran diferencia o el detonante, o bueno, el diferencial de todo esto, es que la construcción del punto pivot siempre va a ser el promedio con respecto a las velas diarias. Siempre hace la construcción con una temporalidad diaria. Obviamente, ya existen otras herramientas del mismo punto pivot, pero que tienen en cuenta el cálculo semanal y el cálculo mensual. ¿Por qué no podemos utilizar temporalidad de 4 horas, de 1 hora, de 30 minutos? Y esto se debe simplemente por, digamos que la base fundamental del punto pivot, y es que teniendo en cuenta el número de datos que estoy tomando en las anteriores jornadas, voy a construir los niveles de esa jornada, y la idea es que los mercados traten de respetar siempre esos niveles, que claro, van a haber momentos en donde sobrepase las tres resistencias, donde sobrepase los tres soportes, pero la idea es que efectivamente nosotros lo estemos viendo a lo largo del día. Si nosotros tenemos mucha construcción de soportes y resistencias, pueden llegar a anular bastante el juicio de decisión y que adicionalmente tomar el cálculo con respecto a esos, digamos, a estos elementos no va a ser la verdad tan viable. ¿Por qué? Porque el punto pivot tiene bastante peso con respecto a soportes y resistencias, porque claro, estamos tomando mucha información y que adicionalmente la construcción de los soportes y resistencias es eficiente, es fuerte a comparación de otros puntos. Pero igual, cuando nosotros hacemos la construcción del punto pivot, nosotros vamos a poder encontrar estos elementos, que efectivamente estamos hablando de la tercera resistencia, digo el tercer soporte, segundo soporte, primer soporte, el punto pivot y de ahí en adelante vamos a poder encontrar las resistencias.
Entonces, esta va a ser la construcción inicial que nosotros vamos a poder encontrar en el punto pivot o con respecto al PP. Pero claro, entonces ustedes deben estar preguntando, ¿nosotros dónde vamos a poder encontrar esta herramienta del punto pivot? La verdad es que el punto pivot ustedes la van a poder encontrar en diferentes plataformas de trading, debido a que es una herramienta que los traders utilizan diariamente en sus análisis, la verdad, sin ningún inconveniente. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es explicarla inicialmente en MetaTrader 4. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar? Que muy seguramente, o dependiendo del broker de cada uno que ustedes tengan, van a poder ver que los van a encontrar en los personalizados. Ahí es donde ustedes van a poder encontrar el punto pivot, porque normalmente el punto pivot no es un indicador predeterminado de MetaTrader 4 o de MetaTrader. Entonces, claro, hay algunos brokers que lo ofrecen, lo integran, hay otros que no, y normalmente MetaTrader 4, desde, digamos, desde su plataforma más pura o inicial, no tiene en cuenta el punto pivot. Entonces puede que ustedes no lo vayan a encontrar. Digamos, en este caso hay una herramienta que se llama PZ Pivot Point, pero eso fue una herramienta que yo instalé porque hay algunos MetaTraders que no tienen la herramienta del punto pivot, pero eso no es una desventaja. De hecho, nos abre un mundo bastante interesante cuando estamos hablando de las plataformas o de la plataforma de MetaTrader 4, porque nosotros a través de la opción del terminal vamos a poder acceder a este tipo de herramientas. ¿Y en dónde? Nosotros vamos a la parte del terminal y vamos a entrar a mercado o a la pestaña o opción de mercado. Entonces, claro, el mercado puede que se cargue se demore un poco cargando, pero en sí esta herramienta nosotros la podemos entender como la App Store o la Play Store de MetaTrader 4, donde ustedes van a poder encontrar muchas aplicaciones. Claro, van a poder encontrar que algunas son de pago, es decir, que efectivamente si las queremos, pues tendríamos que pagar. Ustedes van a poder encontrar muchas herramientas, pero cuando nosotros hablamos del punto pivot, ustedes simplemente tienen que escribir pivot en la parte del buscador. Vamos a dejar un método que esté cargando, porque claro, normalmente la App Store o la Play Store de MetaTrader 4 es muy grande. Ustedes no se pueden imaginar todas las aplicaciones que existen en esas plataformas, y que claro, cuando ustedes poco a poco vayan como viendo todas las herramientas y todas las posibilidades que ustedes tienen para instalar, van a ser muchísimas. Entonces, claro, por eso se demora un poco cargando. La verdad, me disculpo, digamos que en ese punto, pero simplemente ustedes escriben pivot y les va a salir una lista inicial donde van a poder encontrar apps de cobro, así como apps completamente gratuitas. La idea es que nosotros descarguemos las apps gratuitas, porque la verdad son bastante buenas. La verdad, no les voy a decir que no funcionan. Bueno, nuevamente vamos a tratar aquí de escribir pivot para que efectivamente se vaya. Y listo, perfecto. Ya cuando ustedes escriben pivot, lo que les estaba mencionando, van a poder encontrar mucha, digamos, mucha información. Entonces aquí simplemente ustedes tienen que irse a donde dice populares y seleccionar las que son gratuitas o los que seleccionen gratis. Cuando ustedes hacen esto, se carga nuevamente la plataforma y van a poder encontrar muchas herramientas de punto pivot completamente gratuitas. ¿Cuáles son las que yo les voy a recomendar en primera instancia? Va a ser PZ Pivot Point, es una herramienta que la verdad me gusta bastante. Y fuera de ello, para las personas que busquen zonas, Reverse Zones también es una herramienta que me gusta bastante, y Pivots Point Pro. Entonces, claro, ustedes seleccionan la herramienta y como pueden ver, les va a dar la opción de descargar. Ustedes si quieren descargan, o sea, no hay ningún problema. Cuando descarguen, normalmente en la descripción les va a decir dónde van a quedar instaladas, pero normalmente estos indicadores, como son de market, van a quedar en la parte del navegador donde dice efectivamente Pivot Points Free, o bueno, la opción de market. Como pueden ver, se les vuelve como otra categoría. Si no lo quieren encontrar en la parte del navegador, ustedes pueden ir a la parte de insertar indicador en personalizados, y ahí les van a quedar también instaladas, obviamente por orden alfabético. Entonces, digamos, en este caso me gusta utilizar mucho PZ Point. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir la plantilla de análisis, digamos, para que partamos desde esa base, alejemos un poco y colocamos una temporalidad de 4 horas. Ya van a ver por qué. En este caso, lo que nosotros vamos a ver es insertar, bueno, partes personalizados. Vamos a ir a PZ Pivot Point. Vamos a decir que permite la importación de DLL, digamos, si ustedes lo desean. Igualmente, si no quieren permitir esos datos, no hay problema, la herramienta se ejecuta. Vamos a tener en cuenta los parámetros de entrada
donde vamos a poder encontrar que los colores de las resistencias van a ser en verde, los colores de los soportes van a ser en azul. Si ustedes quieren hacer ese cambio, lo pueden hacer sin ningún problema, digamos que yo lo quiero resaltar un poco. Y el punto pivot, como va a ser el del medio, si quiero colocarle un color que digamos que se sienta más de lo normal. Ok, no me dejó cambiar. Ok, listo, magenta. Y le vamos a dar a aceptar y como pueden ver, pues efectivamente carga el punto pivot sin ningún problema. Entonces, ¿por qué les está diciendo? Si ustedes lo colocan en una temporalidad diaria, como pueden ver, los pivots se van a ir agrupando porque, claro, cada punto pivot nos está dando de la información diaria. Pero si lo pasamos ya a una temporalidad de 4 horas, nosotros vamos a poder encontrar que efectivamente ya las cotizaciones van a tener un movimiento armónico con respecto a lo que nos está diciendo cada nivel de punto pivot. Igualmente, si lo quieren colocar en una temporalidad de 1 hora, lo van a poder hacer sin ningún problema. Entonces, en este caso vamos a mirar la libra con respecto al dólar. En estos momentos, pues, estamos esperando a que se formen los puntos pivots de la nueva jornada, pero lo que nosotros ya podemos ver en o si nosotros analizamos la jornada completa, vamos a mirar la jornada del día de hoy, que efectivamente fue una jornada bastante interesante para la libra con respecto al dólar, llegó a máximos y luego efectivamente llegó a los mínimos de casi, bueno, de las últimas 2 semanas, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar? Que el punto pivot siempre va a tener la construcción de los soportes y de las resistencias, como lo podemos ver. Punto pivot, primera resistencia, segunda resistencia, tercera resistencia, e incluso hay algunas herramientas como PZ Pivot Point que nos pueden llegar a dar el cuarto punto pivot y algunas veces sale el quinto punto pivot, pero en este caso bueno, los 3 soportes y las 3 resistencias es más que suficiente. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a empezar a trabajar el punto pivot, ya saben, lo instalan y que adicionalmente una de las grandes ventajas, vamos a seleccionar una acción, incluso vamos a seleccionar la acción de Disney. Como pueden ver, pues carga y efectivamente la herramienta del punto pivot también funciona sin ningún problema. La verdad es una herramienta bastante buena, funciona bastante eficiente con respecto a las jornadas, sobre todo cuando estamos hablando del mercado accionario. Es bastante interesante empezar a trabajar con el tema de los soportes y las resistencias. También funciona en futuros de algunos índices bursátiles. En este caso, que lo que podemos ver, que efectivamente durante toda la jornada del día, si estamos viendo el Dow Jones, se presentó un fuerte movimiento. Vemos que los precios arrancan por encima del punto pivot, eso ya es una señal de compra, es decir, de que efectivamente los compradores van a dominar el activo, y como podemos ver, que atraviesen la primera resistencia puede ser sencilla para las cotizaciones, pero ya atravesar la segunda va a ser cada vez más complicado, e incluso tratar de llegar a la tercera resistencia, y lo mismo por parte de los soportes, puede llegar a ser una tarea bastante agotadora. Para las cotizaciones aquí sí que no se preocupen que si no llega a, digamos que las cotizaciones llegan a ese nivel, no se preocupen porque igualmente, claro, todo depende de las condiciones del mercado y eso es un elemento bastante interesante. Van a ver en algunos casos donde efectivamente el punto o las cotizaciones lleguen a tocar hasta la tercera resistencia o el tercer soporte, pero hay que tener en cuenta que esto implica un mayor nivel de volatilidad, un mayor nivel de participación y claro, muchos otros aspectos que van a estar detrás ahí con respecto al punto pivot. Entonces, elementos que nosotros, digamos que nos interesa analizar con respecto al punto pivot. En sí, ya sabemos, identificar los soportes y las resistencias puede ser una herramienta bastante interesante cuando estamos hablando de cotizaciones de más allá, es decir, de utilizarlo de una mayor manera, de ver una proyección en el largo plazo. Pero hay un truco, la verdad, bastante interesante con respecto al punto pivot y es que, claro, a medida en que nosotros observamos que la línea del punto pivot va marcando una tendencia, vamos a ver que las cotizaciones van a respetar la dirección de esa tendencia. ¿Cómo nosotros vamos a identificar esto? Que efectivamente el nivel donde inicia el punto pivot cada jornada va a marcar una dirección más alta o más baja. Esto es lo que está implicando, es que claro, cuando los máximos son cada vez más altos, significa que hay una tendencia alcista y nosotros lo vamos a ver simplemente a través del punto pivot. Entonces, claro, como nosotros vemos que el punto pivot va aumentando, vamos a ver que las cotizaciones van a ir tratando de respetar esa tendencia que esté marcando el punto pivot. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que va a ser una manera indirecta de entender cómo se está comportando la tendencia en el activo. Igualmente, ustedes también la van a poder encontrar con respecto a una tendencia bajista, pero es una buena manera de, digamos, de confirmar la información que nos pueden llegar a brindar algunos indicadores tendenciales. Recomendación inicial
que vamos a poder empezar a trabajar con el punto pivot. Me parece bastante interesante. Ahora, segundo elemento. Ok, listo, así que esperen con ustedes. Segundo elemento. Y nosotros como traders nos vamos a empezar también a centrar al momento en que los niveles de soportes o de resistencia se empiecen a acercar entre ellos o se empiecen a alejar entre ellos. Entonces, claro, cuando nosotros vemos este comportamiento, lo que vamos a poder encontrar es que cuando estas estén pegadas, implica que hay un menor nivel de volatilidad. Es decir, cuando nosotros veamos que ya sea la primera resistencia con respecto al primer soporte, estos son, que son la primera resistencia con respecto al primer soporte, estén más cerca del punto pivot, lo que nos está diciendo es que es menos volatilidad. Pero cuando nosotros vemos que esta brecha aumenta, es decir, que la distancia entre el primer soporte y la primera resistencia son cada vez más lejanas del punto pivot, lo que nos está diciendo es que esa jornada va a presentar un aumento de volatilidad o es posiblemente que se presente volatilidad durante esa jornada. Esa es una manera de que nosotros vamos a poder identificar si va a ser una jornada volátil o no va a ser una jornada volátil con respecto a la información que nos está dando los precios en el activo. ¿Listo? Entonces, eso es un punto que nosotros vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Soportes, resistencias. Digamos, para que tengamos en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? O sea, digamos que un detalle muy importante y que adicionalmente nos va a funcionar bastante con respecto a los mercados financieros. Entonces, elemento que nos va a funcionar bastante o que va a ser bastante interesante. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a empezar a utilizar el punto pivot? Va a ser en sí desde el punto de vista de la tendencia en el corto plazo, de los niveles claves y de las señales que nos va a brindar el indicador. Entonces, desde la tendencia en el corto plazo, cuando nosotros veamos que los precios se ubican por encima del punto pivot, es decir, volvamos a nuestro MetaTrader, cuando nosotros vemos que en una jornada los precios se ubican por encima del punto pivot, ya lo que nosotros vamos a ver es que efectivamente va a ser una tendencia alcista y que adicionalmente es una tendencia en el corto plazo. Caso contrario, cuando nosotros veamos que los precios se ubican por debajo del punto pivot, es decir, que la primera vela del día o las primeras cotizaciones se ubican por debajo del punto pivot, lo que nosotros nos está diciendo esto es que va a ser una tendencia bajista con respecto a los mercados, o bueno, con respecto al activo durante esa jornada operativa o durante esa jornada de mercado. Otro elemento que nosotros nos va a funcionar es efectivamente los niveles claves. Normalmente los niveles claves siempre van a trabajar como soportes y resistencias, donde ya sabemos, los tres soportes nos van a indicar los tres niveles más importantes de la jornada con respecto a una tendencia bajista o con respecto a una dirección con pendiente negativa y ya los niveles de resistencia van a funcionar por una tendencia alcista. Hay algunos traders que lo que hacen es que empiezan, miran, analizan el punto pivot con respecto a los precios del punto pivot a la jornada inicial y cuando ellos ven que efectivamente se presenta el rompimiento con respecto a una resistencia o al primer soporte, es decir, primera resistencia o primer soporte, lo que hacen es que colocan o efectivamente abren la orden al momento en que se confirma el rompimiento en la primera resistencia, digamos en el caso del ejemplo que vemos que es una tendencia alcista, y lo que hacen es que colocan el take profit con respecto a la segunda resistencia, porque claro, es más fácil de que llegue a la segunda resistencia que a la tercera. Entonces, si en el caso de la jornada es meramente alcista, puede llegar a, es una estrategia que la verdad funciona bastante. Y en el caso de los soportes, cuando nosotros vemos que las cotizaciones llegan a sobrepasar el primer soporte, lo que hacen normalmente los traders es que abren la operación, colocan la orden pendiente, se confirma el rompimiento, entonces se ejecuta la operación y colocar el take profit en el segundo, en la segunda o en el segundo soporte. Eso es lo que normalmente hacen los traders con respecto a ese juego de soportes o resistencias. La verdad me parece es un elemento muy importante, muy significativo, que normalmente los traders le podemos sacar como bastante empeño, le podemos sacar, digamos que bastante beneficio a este tipo de estrategias con respecto a los soportes y las resistencias. La verdad es algo bastante interesante. También nos va a funcionar con respecto a las señales. Normalmente no, hay algunos traders que cuando los precios se ubican por encima del punto pivot, toman una posición en largo y cuando esté por debajo del punto pivot, toman una posición en corto y
ahí es cuando empiezan a trabajar como los soportes y resistencias, como los niveles donde van a empezar a salir con beneficios. Claro, en algunos casos lo que ocurre también, digamos que eso es lo peligroso de utilizar esta estrategia, es que puede que nosotros identifiquemos que efectivamente la jornada es bajista, entonces claro, inicia por debajo del punto pivot, entonces hay algunos que dicen tomar la posición en corto, pero posiblemente las cotizaciones vayan a tomar una tendencia alcista. Entonces, claro, eso claro, ¿qué significa? Que puede ser una dirección o una posición en contra de lo que normalmente había marcado, lo que nos había determinado el punto pivot inicialmente. Entonces, claro, puede llegar a ser una entrada en pérdidas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con respecto al punto pivot, porque, claro, puede llegar a generar muchas señales falsas, la verdad. Entonces, para evitar este punto de las señales falsas, lo importante del punto pivot es que nosotros lo podemos empezar a complementar con otros indicadores o con otras estrategias de trading que nos puede llegar a funcionar bastante. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a empezar a complementar las herramientas, o bueno, esta herramienta del punto pivot? Y simplemente lo que vamos a hacer, bueno, en estos momentos, eliminar, vamos a tratar de quitar estos niveles que habíamos pintado anteriormente, porque, bueno, ya que ya me quitó la herramienta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a insertar nuevamente el punto pivot. Vamos, aquí está PZ Pivot Point, digamos que es el que me gusta utilizar a mí. Y luego de ello vamos a utilizar el indicador del Heiken Ashi o de las famosas velas Heiken Ashi. La verdad es un indicador que funciona bastante bien y que adicionalmente nos va a brindar bastante información en los mercados. Entonces, en este caso, lo único que les recomiendo cuando vayan a utilizar Heiken Ashi, cambien el color bueno, por parte de la barra Bull, lo dejamos en azul y le vamos a dar a aceptar. Puede que estén los dos sobreplaneados, pero no se preocupen que simplemente colocando una línea de tendencia o bueno, colocando el gráfico en línea nos va a funcionar bastante las velas Heiken. En sí, las velas Heiken Ashi son es un indicador que efectivamente tiene en cuenta el promedio del precio que está marcando con las cotizaciones en momentos con respecto a los datos anteriores o con respecto al periodo anterior. Por eso es que las velas Heiken Ashi siempre se entienden como un tipo de vela que nos va a permitir interpretar la tendencia de una manera más fácil, más armónica. Entonces, claro, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es que efectivamente al momento en que arranca la jornada, vamos a mirar el comportamiento de la vela Heiken, no de la vela real. Al momento en que nosotros observamos esto y vemos que efectivamente las cotizaciones marcan una jornada con una vela Heiken de cuerpo, es decir, un cuerpo real y con una sombra, digamos en este caso que es una Heiken alcista, entonces la sombra tiene que ser superior. Aquí lo que nos está diciendo es que efectivamente va a ser una tendencia al alza. Normalmente esta funciona bastante bien en una temporalidad diaria, porque claro, cuando arranca la jornada nosotros estamos pendientes, sobrepasa y se da la formación de vela Heiken, que es de 3 velas con cuerpo real sin sombra inferior. Ahí son nosotros decimos, no, efectivamente puede llegar a ser una tendencia alcista. Y lo que algunos hacen es que efectivamente cuando se presenta esa formación de 3 patrones, toman para posición y empiezan a trabajar como soportes y resistencias ya los otros indicadores. Claro, hay que tener en cuenta lo siguiente, este indicador de Heiken Ashi es un promedio, entonces significa que no es el valor real por parte de los datos. Entonces, ¿qué es lo interesante cuando nosotros vamos a hacer esto? Es que siempre vamos a tener en cuenta los valores reales, que son los que están arriba, digamos Open, High, Low, Close, y abajo vamos a tener pues efectivamente la información del Heiken. Entonces, cuando nosotros coloquemos una posición, vamos a tener en cuenta es el valor real, pero vamos a utilizar las líneas de tendencia o la información de tendencia que nos están brindando las velas Heiken. Eso es una manera, la verdad, bastante interesante de utilizarla. Es una herramienta que se complementa en muchos otros análisis, pero hay que tener en cuenta que efectivamente la información del Heiken es un promedio en los precios, entonces siempre debemos tener pendiente la ventana de datos para abrir una posición. ¿Y esto por qué se debe? Porque normalmente hay veces nosotros vemos como efectivamente listo, vamos a tomar aquí la posición de nuestra posición, la vamos a tomar alcista. Entonces en este caso vamos a esperar a que se abra con respecto a la primera resistencia. Vamos a colocar nuestro take profit en la segunda resistencia, ¿cierto? Y vamos a decir como, bueno, vamos a colocar un stop loss más abajo. Digamos que en el caso vamos a decir como listo, vamos a tomarlo con respecto a esta Heiken, ¿cierto? Y nosotros decimos, listo, abrimos nuestra posición sin ningún problema. Entonces, en el caso cuando la cotización llega a tocar este nivel, nosotros decimos como, no, efectivamente la posición va a cerrar en stop loss, entonces pues nada, se cierra. Obviamente, en este caso sería a favor mi ejemplo, ¿por qué? Porque puede que nosotros veamos que la vela Heiken toque ese nivel de precio.
pero como es un promedio, nosotros no estamos seguros si realmente llegó a tocar ese nivel. Entonces, por eso es que nosotros siempre tenemos que estar pendiente con respecto al precio real. En este caso, el precio real sí llega a tocar ese nivel. Entonces, por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, porque en algunos casos nosotros vemos que sobrepasan, nosotros decimos, ah, no, ya se cerró la operación, pero puede que no se haya cerrado. Porque claro, una cosa es la información de las velas Heiken, otra cosa va a ser la información que nos va a brindar ya realmente el gráfico del precio real del activo. Entonces, bastante cuidado debemos tener con respecto a ello. Ahora bien, puntos que nosotros vamos a tener en cuenta. Esta herramienta funciona en cualquier marco de tiempo y la verdad en casi cualquier instrumento, porque nosotros no decimos en todos los instrumentos, porque puede que exista un activo en donde no funcione el indicador Heiken, sino que pues por ahora nosotros en el distrito financiero no hemos encontrado un activo que no funcione. Normalmente funciona, es muy bueno con mercados que efectivamente tengan una alta operativa, es decir, que al día, entonces que mantengan alrededor, estamos hablando de mercados descentralizados, porque claro, tenemos las 24 horas al día operando el activo, entonces implica que va a tener más número de datos para que efectivamente se presente, digamos, una posibilidad de que atraviese los soportes o las resistencias. Esto ya depende del análisis del activo y el comportamiento de este, por supuesto, pero normalmente podemos decir que funciona en casi cualquier marco de tiempo. También ayuda a definir la tendencia principal en el activo, ya sabemos cómo, siguiendo simplemente a la línea del punto pivot, eso nos va a dar bastante información y que adicionalmente nos puede llegar a ayudar a detectar posibles cambios en la dirección del precio de manera más precisa, debido a que, claro, como tenemos ya los soportes y las resistencias, en el caso, nosotros en nuestro análisis nos dice por otros aspectos que se puede presentar un cambio en la dirección del precio, pues ya teniendo en cuenta los soportes y las resistencias podemos tener como un valor inicial de cuál va a ser el objetivo del precio. Y finalmente, es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por el indicador. Entonces, por favor, siempre complementelo con otros indicadores. Lo hicimos esta vez con las velas Heiken. Normalmente el punto pivot funciona mucho con las medias móviles. ¿No? Es un complemento bastante interesante. Con respecto también a la fuerza, podemos utilizar el ADX, el porcentaje de Williams también funciona bastante bien con el punto pivot, porque claro, punto pivot al final es que nos muestra la información con respecto a los soportes y las resistencias en los mercados, entonces pues al final va a ser un activo que nos va a brindar bastante información. Finalmente, si ustedes están interesados con respecto a nuestros cursos de trading, con respecto al newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, webinars o alguna clase personalizada, por favor, escríbanos a info@eldfx.com. Nosotros con todo el gusto vamos a estar brindándoles pues toda la información que nosotros podamos. Igualmente, también les recuerdo que nos pueden visitar en www.eldfx.com. Ahí van a poder encontrar bastante contenido, la verdad, completamente, hay mucho contenido gratuito. También tenemos nuestras clases de trading que son bastante buenas, entonces si quieren saber más, por favor, ya saben, info@eldfx.com o me pueden escribir a r.ramirez@eldfx.com, que es mi correo corporativo. Ustedes también pueden, pues, si tienen alguna pregunta, si quieren saber más con respecto a Heiken o al punto pivot, por supuesto, si quieren tener o me quieren preguntar por material, por información, libros, por favor, escríbanme a r.ramirez@eldfx.com. También para las personas que tengan perfil en TradingView, me pueden seguir a Raúl-Ramírez-DFX. Entonces ahí van a poder encontrar bastante, bueno, publicaciones que tengo en TradingView y algunos otros análisis que comparto a menudamente. También los invito a todos ustedes a que sigan a las redes sociales del broker, de nosotros del Distrito Financiero. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter. En Distrito Financiero, bueno, en Twitter como DF-financiero, en Facebook como DF.financiero, Distrito Financiero en Instagram y adicionalmente si nos quieren escribir por WhatsApp, claro que nosotros vamos a estar para responderles todas las dudas que tengan y si quieren saber más de nosotros el Distrito Financiero. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles pues por su participación y agradeciéndoles también pues por su asistencia a este webinar. Finalmente, todos esos webinars, esos contenidos los hacemos para todos ustedes, así como por parte de nuestro aliado FX Empire, que va a estar compartiendo y brindándoles pues no solamente información con respecto a este tema en específico, sino información, la verdad, de mucho contenido. Entonces, y que adicionalmente la página de FX Empire tiene, la verdad, bastante información. O sea, tiene un contenido muy interesante. Entonces, los invito a que visiten tanto al broker, bueno, a nuestro aliado, como a qualbroker.com y al Distrito Financiero. Entonces, no siendo más, les deseo a todos ustedes feliz noche, agradeciéndoles y pues deseándoles una feliz noche a todos ustedes. Nos veremos en un próximo webinar y como siempre, feliz trades para todos.